por darme la oportunidad de poder estar en tu casa. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios les bendiga a todos. Pueden sentarse, mis amados. Qué bueno es estar en la casa del Señor. Los prejuveniles los quiero invitar para que salgan a la reunión con su líder ahí a recibir la palabra, los prejuveniles. Y a los adultos los quiero invitar, por favor, a que abran su Biblia y lo vamos a hacer en el Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículo 15 en adelante. Mateo 18, 15. Queremos que salgan, van saliendo los prejuveniles, los adultos. Abrimos nuestras Biblias en Mateo 18, 15. Gloria a Dios. Mateo capítulo 18, versículo 15. Quisiera saber cuántos de ustedes alguna vez en la vida han tenido un conflicto con alguien. Levante su mano a ver si de pronto lo ha habido. Uy, todos estamos en la misma. Así que para todos es la palabra. Mateo 18:15, ¿lo tenemos? Tiene ahí como un subtítulo que dice, ¿cómo se debe perdonar al hermano? Dice así la palabra. Jesús está hablando. Jesús dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo, si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Amén y amén. ¿Cómo solucionar un conflicto con nuestro hermano, con nuestro prójimo? Todos no estamos exentos, todos en algún momento hemos tenido conflicto con alguien, por alguna razón. Hemos tenido el conflicto con alguien, un roce. De pronto usted ha tenido conflicto con algún vecino. De pronto ha tenido conflicto con algún familiar. De pronto ha tenido conflicto con algún hermano de la iglesia. De pronto ha tenido conflicto con algún compañero de trabajo, con el jefe. Con alguien ha tenido un roce, un conflicto. Es normal que eso suceda, que haya conflicto en algún momento de nuestra vida. Pero lo anormal es que no lo sepamos solucionar. ¿Cómo solucionar ese conflicto? Algunos quieren ignorar el conflicto, evadir el conflicto y no solucionar el conflicto. No solucionar el conflicto. Y algunos, cuando se trata con algún hermano de la iglesia, algunos toman lo más fácil, que es evadir
y se cambian de iglesia. Con eso dicen, yo no le veo la cara a esa persona y no tengo que verla ni saludarla. Y si me la encuentro por la calle, cambio de acera. Para no verla, para no que saludarla, queriendo evadir, huir del conflicto. Y si es en asunto de la iglesia, algún hermano de la iglesia, pues cambiar de iglesia. Algunos dicen que creen que es la solución. Se van para otra iglesia, otra congregación y dicen, ya solucioné el conflicto. Ya no le tengo que ver la cara a esa persona, así que ya no tengo problema. Ya no tengo problema. Pero la Biblia nos habla de que el asunto no es evadir el conflicto, no es ignorar el conflicto, sino cómo solucionar ese conflicto. Entonces nos da algunas pautas el Señor Jesús, cómo solucionar el asunto. Verso número 15, ¿qué dice? Si tu hermano peca contra ti. Si tu hermano, ¿qué? Peca contra ti. Ve y repréndele estando tú y él, ¿qué? Solos. O sea que una vez tenga algo contra un hermano, un conflicto, debo llamarlo a solas y decirle, hermano o hermana, esto que hizo no está bien. Y hacerle caer en cuenta de su error y hablar las cosas con la persona. No es evadir, no es huir de la persona, es arreglar las cosas con esa persona. Ve y llámale estando tú y él, ¿qué? Solos. Y habla las cosas, aclara las cosas. Si hay que pedir perdón, ¿qué? Pida perdón. Si hay que perdonar, también que perdona. Porque muchas veces nosotros queremos que Dios nos perdone, pero no perdonamos. Y mire lo que dice la Biblia en otro texto. Vamos a mirar otro texto. Está en Mateo capítulo 5. Vamos a Mateo 5, versículo 23. Mateo 5, 23. Aquí también está hablando de lo mismo, bajo otro contexto, pero del mismo asunto. El Señor Jesús. Mateo 5, 23. Mire lo que dice, ¿lo tenemos? ¿Qué dice? Por tanto, si traes tu ofrenda al altar. ¿Y qué más dice? Y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti. En Mateo 18 habla de que si el hermano te ha ofendido. Pero en este versículo habla de que si tu hermano que tiene algo contra ti, o sea, si has ofendido a alguien. O sea, cuando dice Jesús, dice, si vienes y traes tu ofrenda al altar, y mientras viene al altar para presentarla al Señor, te acuerdas, o el Espíritu Santo te redarguye y te trae a memoria de que tu hermano tiene algo contra ti. ¿Qué debemos hacer cuando el Espíritu Santo nos traiga memoria de que nuestro hermano tiene algo contra nosotros? ¿Qué debe hacer usted? Deja tu ofrenda junto al altar, no la presentes, porque si la vas a presentar, Dios no la va a recibir. Ve y reconcíliate con tu hermano. Eso dice el texto, mire lo que dice. Y allí te acuerdes de que tu hermano tiene algo contra ti. Versículo 24, ¿qué dice? Por favor lo leemos, ¿qué dice? Deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda a Dios. O sea que cuando te acuerdes, cuando el Espíritu Santo te traiga memoria de algo que tiene tu hermano contra ti, deja la ofrenda. ¿Qué dice la Biblia? Ve y reconcíliate con tu hermano. Ve y pídele perdón. ¿Cuántos de ustedes creen que pedir perdón no te humilla, al contrario, te levanta?
ve y pídele que perdona a esa persona. Llámala y pídale que perdone. Y de pronto usted dice, no, pero lo que me hizo fue muy terrible para pedirle perdón. No importa lo que te haya hecho. La Biblia dice que Jesús, cuando estaba muriendo en la cruz, que es ejemplo de perdón, Jesús dijo, Padre, ¿qué? Perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿A quién estaba perdonando el Señor? A los que lo estaban crucificando. Y Esteban, en Hechos capítulo 7, allí encontramos a Esteban orando y diciendo cuando lo estaban apedreando, Señor, no les tomes en cuenta este pecado y perdónalos. O sea que no importa lo que nos hayan hecho, debemos que aprender a perdonar. ¿A cuántos de ustedes les gustaría que Dios los perdone de todo? Absolutamente todo, todo. La Biblia dice en Lucas 11, Jesús enseñando sobre la oración, en Lucas 11, Jesús enseñando a orar dijo, cuando oréis decid, Padre nuestro que estás que en los cielos, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como que en el cielo, perdona nuestros pecados como nosotros que perdonamos a los que nos ofenden. ¿Qué hay que hacer con el que nos ofende? Perdonarlo. Mira, el perdón primero es horizontal y luego es vertical. Primero, si yo perdono al hermano que me ha ofendido, Dios me perdona. Si yo perdono a la persona que me ha ofendido, Dios me va a perdonar. Pero si yo no perdono a la persona que me ha ofendido, Dios no me va a perdonar. ¿Y cuántas veces nosotros queremos y nos acercamos a Dios queriendo que Dios acepte nuestra vida como ofrenda y lo que traemos delante de Dios sin estar a paz con el hermano o con el prójimo? Es importante para tener una buena relación con Dios, tener una buena relación, haber perdonado y haber pedido que perdón para que nos perdone. Hay gente que dice perdono pero no olvido. Eso no es perdón. Otros dicen lo masco pero no que lo paso. Ese es el proverbio popular que algunos dicen. Es Herejías 3:1. Lo masco pero no lo paso. No, la Biblia nos habla de perdonar. ¿Saben ustedes que cuando se perdona a la persona se libera muchas cosas? Es importantísimo perdonar, sin importar lo que haya pasado con esa persona o el tiempo que haya transcurrido, porque a veces nosotros dejamos cosas sin sanar y pasa el tiempo, y de pronto usted dice, no, ya pasó y el tiempo lo borró todo. No, el tiempo no puede borrar algo que no sea sanado en la relación con otra persona. Y por lo tanto, cuando venimos delante de Dios, quizá Dios a nosotros queremos hacernos los el oído sordo y queremos y pretendemos que ya se olvidó todo. Pero si no lo hemos sanado delante de Dios, no hemos arreglado esa situación, cuando venimos delante de Dios a orar y de repente el Espíritu Santo nos trae a memoria, mire lo que pasó hace 5 años con tal persona y no ha arreglado esa situación, y ahí el Espíritu Santo nos redarguye. Y es importantísimo ser sensibles e ir y arreglar esa situación con esa persona. Llamarla, encontrarnos con esa persona y arreglar las cosas con esa persona. Porque es importante. La Biblia dice que si nosotros no perdonamos, Dios no nos puede perdonar. Así que el primer paso para arreglar una situación es llama a la persona solas. Venga, como 2 personas maduras, creyentes. Y si la otra persona es creyente, también hágalo, porque es con todos. Llama a la persona y arregle la situación. Habla claras las cosas, habla de manera clara las cosas, y si es necesario baja la cabeza y pide que perdón. Y si la persona te pide perdón, baja la cabeza y perdona. La Biblia dice que el que se humilla será exaltado, y el que exalta será humillado. Entonces pide perdón. Pero si la persona no te quiere perdonar, si no te quiere oír ni perdonar, ¿qué debe hacer?
Verso número 16 del capítulo 18 de Mateo. Mateo 18, 16. Si no te quiere oír, si usted lo llama a solas y no te pide, no te quiere perdonar, no te quiere oír frente al conflicto que usted quiere arreglar con esa persona, ¿qué debe hacer? ¿Qué debe hacer? El segundo paso que usted debe dar. ¿Qué dice? El número 16. Si no te oyere, si te oyere, has ganado el hermano. Has arreglado la situación con esa persona. Versículo 16. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no te quiere oír, llama a uno o dos hermanos en la fe. Personas que sean maduras. Eso sí, que no sean chismosas. Que sean confiables, que el asunto no va a salir de ahí. Y llama a uno o dos testigos, ve con ellos delante de la persona y pídale perdón. Arregla las cosas con esa persona. Dile en qué te ofendió y si lo ofendiste, reconoce que lo ofendió y pide que perdone a la persona. Y que los dos o tres testigos conste delante de ellos que usted está haciendo lo que Jesús mandó. Y si la persona se rehace y dice no quiero y no resiste a perdonarlo a usted y arreglar las cosas con usted, aún delante de dos o tres testigos, ¿qué debe hacer? ¿Qué debe hacer? Dice, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, si es alguien dentro de la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por qué, por gentil y pública. En la versión Biblia para Todos, dice el mismo texto, voy a leerlo, Mateo 18, 15, voy a leer desde el 15 en adelante, en esta versión. Miren lo que dice esta versión, Biblia para Todos. El mismo texto. Habla de cómo debemos tratar de solucionar un problema, no evadir un problema, no huir del problema. Reitero, no es asunto de cambiarnos de congregación, porque algunos hacen eso, se cambian de congregación, siguen allá cantando, siguen predicando, siguen sirviendo a Dios, pero escuche bien, ¿qué dice el Señor? Si traes tu ofrenda al altar y te acuerdas de que tiene algo contra tu hermano, o tu hermano tiene algo contra ti, deja la ofrenda. No la presentes, déjala ahí delante de Dios, no la presente a Dios porque Dios no la va a recibir. Así que déjala ahí junto al altar, ve y reconcíliate primero con tu hermano. Y ahí sí presenta la ofrenda. El problema de muchos creyentes es que se cambia de congregación y dice, ya no le veo la cara, ya no tengo que saludarlo o saludarla. Y se cambia de congregación esperando que ya solucionó el problema. Eso no ha solucionado nada. Es que tratando de huir de un problema. Y lo terrible es que cuando llegue el momento de partir a la eternidad, la persona dice, yo quiero entrar al cielo. Y el otro también en otra congregación dice, yo quiero entrar al cielo. Y como los dos en la tierra no han arreglado el problema, hay un solo lugar en la eternidad, el cielo. ¿De entra al uno o entra al otro? Y si no ha arreglado el problema, dice Dios, pues ninguno de los dos entra. Porque es que la Biblia es clara, que si no perdonamos a nuestro hermano, Dios no nos puede perdonar a nosotros. Padre, perdónanos como nosotros no perdonamos, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Si hay perdón, si hay reconciliación, hay buena relación con Dios. Una persona no puede decir, yo tengo buena relación con Dios si no ha perdonado. Si no ha perdonado. Es importante el perdón, la restauración de las relaciones interpersonales. Y mira lo que dice esta versión en la Biblia para Todos. El mismo texto, Mateo 18, 15 en adelante. Si tu hermano hace algo malo, ve y habla con él a solas
explícale cuál fue la causa del mal que hizo. Si te hace caso, has recuperado a tu hermano. Pero si no te hace caso, ve otra vez a hablar con él, acompañado de una o de dos personas más, para que ellos sean testigos de todo lo que se diga. Y si no le hace caso, díselo a la iglesia. Y si no hace caso a la iglesia, entonces debe tratarlo como a uno que no cree en Dios. ¿Cómo debe tratarlo? Si no le hace caso a la iglesia, como a uno que no cree en ¿quién? En Dios. O como a un cobrador de impuestos. Ojo. Pero mire lo que dice la Reina Valera del 60 del mismo texto. Siga leyendo conmigo ahí el mismo texto. Mateo 18, 18. ¿Qué dice Mateo 18, 18 en la Reina Valera, que siempre acostumbramos a leer nosotros? ¿Qué dice? Dice, de cierto os digo que todo lo que atéis que en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado ¿qué? En el cielo. ¿Cuántos de ustedes han escuchado que uno ha usado ese versículo para echar fuera demonios, atar demonios y toda la cosa? Los atan, los reatan, los supremaatan y luego los echan fuera. ¿Sí no han escuchado que lo usan para eso? Pues ese versículo no está hablando de atar demonios ni de atar nada de eso. No está hablando de eso. ¿Sabe de qué está hablando? Que cuando una persona no ha perdonado a alguien, esa otra persona que no ha sido perdonada está atada. Y la persona que no perdonó sigue ¿qué? Atada. De eso está hablando. Y esta versión nos habla más claramente sobre eso. Mire lo que dice. Dice, les digo la verdad. En la Reina Valera dice, de cierto digo. En la Biblia que usted tiene, Reina Valera del 60. Pero esta versión bíblica para todos les dice, les digo la verdad, está hablando Jesús. Si ustedes juzgan a alguien aquí en la tierra, Dios lo juzgará en el cielo. Oh. Cambia el concepto de todo lo que atéis que en la tierra será que atado en el cielo. Y esta versión dice, si ustedes juzgan a alguien aquí en la tierra, será juzgado ¿en dónde? En el cielo. Y ustedes saben muy bien lo que significa un juicio. Un juicio. Porque antes de una condena hay un ¿qué? Un juicio. Y para que haya un juicio se requieren, bueno, los que son abogados saben más que yo, se requieren de que unas ¿qué? Pruebas contundentes. Y mire lo que dice la palabra. Si ustedes, Jesús dice, de cierto les digo la verdad, que si ustedes juzgan a alguien en la tierra, Dios lo juzga ¿qué? En el cielo, dice esta versión. Pero mire lo que sigue diciendo, a quien usted perdone en la tierra, Dios también lo va a perdonar en el cielo. ¿A cuántos de ustedes les gustaría que Dios les perdonara absolutamente todo en el cielo? Levanten su mano. Yo soy el primero, que Él me perdone absolutamente todo en el cielo. ¿Qué me pide Dios para perdonar todo en el cielo? Que yo perdone ¿qué? Todo en la tierra. Que toda persona que me ofende, yo la que perdone. Para que Él me pueda perdonar. Y hablando del perdón, hay veces le pide a uno Dios perdonar cosas bien complicadas. Cuando yo me convierto a Cristo, yo vengo en un conflicto fuerte para perdonar a una familia que le hizo mucho daño a mi familia. Y no estamos hablando de un golpe, no estamos hablando de que le arrió la abuelita y lo insultó y otras cosas. Estamos hablando de vida de por medio. Tuve que perdonar, se generó un problema entre dos familias y la familia por parte de mamá, mis tíos, con otra familia en Nocaima, y literalmente se acabaron las dos familias, se acabaron. Y tuve que perdonar a esa familia entendiendo que mató a mis tres tíos y a mis primos. Y tuve que orar para perdonarlos. O sea, estamos hablando de que
Si yo quiero entrar al cielo, tengo que perdonar, ¿qué? Absolutamente todo. Uno encuentra personas que dicen, no lo perdono, no la perdono, ¿pero por qué? Porque no me saludó. Y agarrado de unas minucias. Sí, sí. Una vez encontré una persona que no volvió a la iglesia. ¿Por qué no volvió a la iglesia? Porque el pastor pasó cerca de mí y no me saludó. Lo que pasa es que la hermana no sabía que yo cuando no uso gafas no veo ni por la familia. Y nos agarramos de unas que minucias. No, dice la Biblia, debemos aprender a qué, a perdonar. Y cuando usted perdona a alguien, lo desata, lo libera. Y cuando usted perdona a alguien, también usted se libera, se desata. Hay cosas que traen la amargura y muchas cosas vienen a raíz de no haber que perdonado. Hermanos, es necesario que perdonar para que Dios que nos perdone. Nos perdone. Si no oyera la iglesia, sigo leyendo esta versión que dice, ¿dónde vamos? Dios no lo perdonará en el cielo. El 18 dice, les digo la verdad, si ustedes juzgan a alguien aquí en la tierra, Dios lo juzgará en el cielo. A quien perdonen aquí en la tierra, Dios también lo que perdonará en el cielo. En otras palabras, si dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo a pedir algo, pueden orar por eso, mi Padre que está en los cielos, en el cielo, se lo dará. Porque donde se reúnen 2 o 3 en mi nombre, allí estoy yo en medio de ¿qué? De ellos. Jesús le está hablando sobre el perdón. Y hay personas que uno le gustaría no ofenderlas, porque son personas muy vengativas. Y Jesús está dando ese sermón y de repente cuando Jesús está hablando sobre el perdón, versículo 21, lo interrumpe Pedro. Entonces Pedro se le acercó a Jesús y le dijo, Señor, ¿cuántas veces yo debo que perdonar a mi hermano? ¿Cuántas veces yo debo perdonar a mi hermano que peque contra mí? Que dice esta versión, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano si no deja de hacerme el mal? Le pregunta Pedro a Jesús. Luego le dice, ¿debo perdonarlo aun si peca contra mí? Hasta 7 veces. La ley establecía un límite del perdón. Hasta cierto punto. Y aún en la ley había algo que llamaba la ley del ¿qué? Del talión. Ojo por ojo y ¿qué? Y diente por diente. Pero la ley limitaba el perdón hasta un cierto punto. Y Pedro se le acercó a Jesús cuando Jesús le está hablando de perdón. Le dice, venga maestro, ven Señor. ¿Cuántas veces yo debo perdonar a alguien que me haga mal? ¿Hasta 7 veces? Yo no me imagino quién le había hecho algo a Pedro. Pero Pedro le iba contando, va 1, van 2. No me imagino. Si Malco, el siervo del sacerdote, no le había hecho nada a Pedro, ¿y sabe qué hizo Pedro? Entre comillas, queriendo defender a Jesús. Cuando apresaron a Jesús, le cortó la oreja a Malco. Entonces no me imagino al imperactivo Pedro, el colérico Pedro contándole, va 1, van 2, van 3. Y cuando Jesús empieza a hablar sobre el perdón, dijo a propósito, tocó el tema que yo quería. ¿Hasta cuántas veces yo debo perdonar que a esa persona que haga mal contra mí? Le preguntó a Jesús. Y le dice, ¿hasta 7, Señor? ¿Hasta 7? De ahí en adelante me da libertad de vengarme, de defenderme, de tomar el asunto por mi cuenta. Y le dice, ¿hasta 7, Señor? Y mira lo que dice el Señor.
Versículo 22. Jesús le dijo, no solo hasta 7, que debes perdonarlo, sino hasta ¿qué? 70 veces 7. ¿Cuánto da eso? ¿Cuánto da eso? 70 veces 7. No lo multiplique, porque ahí Jesús no dice 70 por 7, sino Jesús está diciendo 70 veces ¿qué? 7. O sea que el perdón no tiene ¿qué? Límites. Hágame un ejercicio. Ponga el número 7 70 veces y léamelo. O sea que el perdón no tiene ¿qué? Límite. Y para acabarla de arreglar, el Señor dice, y que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y hay veces nosotros no dimensionamos lo que representa el perdón. Debemos aprender a perdonar las personas. Y debemos buscar ser ¿qué? Perdonados para que Dios nos perdone. Si no perdonamos, Dios no nos va a perdonar. Y eso es lo que más me aterra. Yo digo, Señor, ayúdame a perdonar a todos para que Dios ¿qué? Me pueda perdonar. Para poder tener una buena relación con Dios, el termómetro que Dios utiliza es qué buena relación tenemos para con nuestro prójimo. Si no tenemos una buena relación con el prójimo, si no hemos perdonado, no hemos restaurado esa relación con el prójimo, no podremos tener una buena comunión con ¿quién? Una buena relación con Dios. Mire que la Biblia dice, el salmista dice, unges mi cabeza con ¿qué? Con aceite, dice el salmista David. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está ¿qué? Rebosando. ¿Y sabe por qué David utiliza ese término, unges mi cabeza con aceite? Porque David era pastor de ovejas. Y si hay un animal que es dócil, que es noble y que es ciego, es que la oveja. La oveja es noble, dócil. Así que, por eso David está diciendo, unge mi cabeza con aceite. ¿Qué tenía que hacer el pastor de las ovejas? Aunque la oveja era dócil, o es un animal dócil, noble, las ovejas tienden a golpearse en cabeza con cabeza, golpecitos. Se pegan, hay fricción entre ellas, aunque son nobles, son animales dóciles, nobles. No es como el tigre que es todo bajo. La oveja es noble. Y cuando dice la Biblia que David le dice al Señor, unges mi cabeza con aceite. Porque las ovejas, aunque sean nobles y dóciles, tienden en la fricción, en golpearse unas con otras. Y al golpearse en la piel de la oveja es delicada. Si no toques su piel como oveja, es delicada. La de las cabras no, la de las cabras es dura. Pero la de la oveja es delicada. Al golpearse, y como la piel es tan delicada, se hacen pequeñas ¿qué? Heridas en la cabecita de la oveja. El pastor tenía que limpiarle la cabeza de la oveja y frotarle ¿qué? Aceite en la herida. Al golpearse unas con otras, al lastimarse unas con otras, tenía que venir el pastor de la oveja, limpiarle alrededor de la frente a la oveja y frotarle ¿qué? Aceite. ¿Por qué? Porque al quedar la herida se sangraba, y al sangrarse venía un animal llamado ¿qué? La mosca, venía y posaba en la herida de la oveja y le ponía huevos ahí y nacían los gusanos. O sea que el pastor tenía que frotarle ¿qué? Limpiarle y frotarle aceite para que el aceite sanara la herida.
Si eso sucede con las ovejas, nosotros como personas también somos diferentes, tenemos carácter diferente, hay fricción unos con otros, tenemos momentos donde nos friccionamos, hay problemas unos con otros, pero necesitamos no ocultar la herida, sino abrirla, exponerla delante de Dios para que la presencia del Espíritu, a través del perdón, de pedir perdón y perdonar, venga la presencia del Espíritu Santo y nos frote y nos limpie y restaure nuestra vida. Porque si la dejamos y la ignoramos, viene el enemigo y pone huevos ahí. Y ese huevo se llama el resentimiento, la amargura, por no haber ¿qué? Sanado esa herida, por no haber perdonado y no haber pedido ¿qué? Perdón. Por eso el escritor de Hebreos dice, para que no brote alguna raíz de amargura y contamine a muchos. Por eso es importantísimo el perdón, el perdonar, el buscar el ser perdonado, tener buena relación con la persona con la cual hemos tenido algún problema, alguna aflicción, arreglar esas cosas. Porque si no las arreglamos, viene el enemigo y pone huevos ahí, viene el enemigo, es una herida abierta y el enemigo vendrá a minar esa herida, vendrá a poner ahí en esa herida, vendrá a minar esa vida. Necesitamos el perdón. Por eso cuando se habla de la paz verdadera para Colombia, solamente conozco a alguien que la puede dar, la paz verdadera, se llama Jesucristo en el corazón de cada persona. Es el único. ¿Y sabe qué, mi amado? Es importantísimo el perdón. Y el Señor le está diciendo, ustedes tienen que perdonar. Ustedes tienen que buscar ser ¿qué? Perdonados. Porque si no perdonan, el Padre no los va a perdonar. Porque si ustedes no se humillan y piden perdón, el Padre no los va a perdonar. Porque si no tienen buena relación con el prójimo, el Padre no podrá tener buena relación con ustedes. Pero ¿sabe qué hacemos cuando tenemos un conflicto con alguien? Tomamos la fácil. ¿Cuál es la fácil? Si es alguien de la iglesia, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo más fácil? Cambiarnos de iglesia, ¿sí o no? De congregación, con él no le vemos la cara. O si es en un barrio, cambiarnos del barrio. Una vez una hermana, un hermano, no de esta congregación para que no sospeche de nadie el que está sentado a su lado, de otra congregación, me dijo, el hermano me llamó, me dijo, pastor, somos amigos de hace muchos años, cuando estaba en Madrid, y me ubicó en el celular, me dijo, pastor, ayúdeme a vender la casa. Y él tiene una casa en Funza, y él congrega en otra iglesia. Y como fui pastor de ellos cuando estaba en Madrid, les pastoreé, incluso les bauticé. Entonces me dijo, pastor, ayúdeme a vender la casa, estamos aburridos acá, queremos cambiarnos de casa. Queremos comprar en otro lugar, a la Mosquera. Entonces yo les pregunté, ¿por qué causa quieren vender la casa? ¿Por qué causa quieren vender la casa? Y cuando ellos me dice la hermana, porque es que tenemos un problema con los vecinos. Y ya estamos hasta aquí, pastor. Ya nuestra oración va a ser, Señor, o te la llevas o te la mando. Ya fuimos, hasta denuncias han habido, ya hasta mi esposo un día llegó bravo y el otro iba entrando con el carro y cerró al carro del otro y eso, ya estamos hasta aquí. Entonces yo le dije, sí, hermana, voy a ir a orar por ahí. Dijo, y quiero que ore, me visite, pastor, a la casa y ore para que la situación se arregle. ¿Cuándo está su esposo? Tal hora, tal día, listo, ese día le llegaré. Fui allá a orar. Señor, que antes de que ellos vendan esta casa, que ellos arreglen la situación con su vecino, sino que nunca aparezca un comprador para esta casa. ¿Qué esperaban ellos? Señor, ayúdales a perdonar. A mi hermano, ayúdale a perdonar la ofensa del vecino. Que ellos se pongan a cuentas con el vecino y que ahí se le abra toda puerta. Pero pastor, era que queríamos que orara. Es que yo oro conforme Dios dice. Y Dios le estaba diciendo que tienen que ¿qué? Arreglar esa situación con su vecino. Porque si quieren que Dios los bendiga, arreglen las cosas. Es principio de Dios. Si queremos
tenemos que aprender ¿a qué? A perdonar. Y usted dirá, me cuesta perdonar. Algunos dicen, lo perdono, pero no lo olvido. Y así como dice Herejías 3:1, lo masco, pero no lo paso. Eso dice Herejías 3:1. No, hay que aprender ¿a qué? A perdonar. Yo sé que humanamente nos cuesta perdonar. No es fácil perdonar a alguien que nos haya ofendido. No es fácil perdonar a alguien que nos haya causado mal. De pronto usted dice, no es fácil para mí perdonar a esa persona porque me ha quitado la honra. Y sabe que lo más difícil y lo que no se le puede devolver a una persona es la honra. De pronto usted dice, esa persona me ha quitado la honra, esa persona me ha causado mucho mal. No, humanamente quizá es difícil, pero con la ayuda de Dios no es difícil, no es imposible con la ayuda de Dios, ¿qué? Perdonar. Por eso cuando usted siente que humanamente no pueda hacerlo, ábrele el corazón a Cristo y dígale, Señor, no me es fácil, mire, me cuesta, no, es un proceso difícil, Señor, no lo quiero asumir, quiero huir del asunto. Vaya a la presencia de Dios y dile, Señor, ayúdame ¿a qué? A perdonar. Recuerdo cuando llegué a Madrid a trabajar en la iglesia, me presentaron como obrero. Y recuerdo que en esa época sucedía que en las iglesias habían algo que llamaban los diáconos, en esa época. Entonces, cada 4 años se reunían todos los bautizados en la asamblea general de miembros y entre los bautizados escogían a 15 o a 10 personas que postulaban entre ellos y luego los sometían a votación y el que más sacara votación lo llamaban el diácono, que eran los que prácticamente estaban ahí para apoyar, pero terminaban dirigiéndole a la iglesia. Y recuerdo que yo llegué a Madrid y entre esos diáconos había una hermanita que yo no sé, bueno, dice el sabio cantor, nadie es monedita de oro para caerle bien a todos. Pero yo desde que llegué esa hermana vi que se molestó muchísimo conmigo, yo no le había hecho nada, ni siquiera la había tratado. Y cuando hacía parte del cuerpo de diáconos. Y en esa época nos tocaba, recuerdo que al pastor Fernando y a mí como obrero, hacer un informe, era trimestral, cada 3 meses, escribir cuántas visitas hicimos, qué cultos predicamos, hasta cuántas horas orábamos y todo, y hacer ese informe bien detallado y pasárselo al cuerpo de diáconos. Entonces ellos cogían el informe y lo miraban. Le falta más oración, le falta más evangelismo. Y eso analizaban hasta lo más mínimo, le tocaba a uno llevar una agenda. Y yo llevaba mi agenda juicioso, recién llegado a la iglesia, llevando mi agenda cuántas visitas, en qué días había predicado, evangelismo, un informe bien detallado. Y una noche antes de la reunión de diáconos, me trasnoché casi hasta la 1 de la mañana pasándolo de mi agenda, ese informe bien elaborado, y se lo pasé a los diáconos, la reunión de diáconos. Estaban todos reunidos. Luego sigue el obrero Adrián, el obrero de la iglesia, va a pasar su informe. Se lo pasé en una carpeta bien bonito, bien presentado. Y la hermana esa que yo no sé qué le había hecho, pero yo le caía re mal a ella. Y de repente ella le quedó mirando y siguieron hablando cuando sentí por debajo del escritorio que hizo, pone la basura mi informe. Ni siquiera lo leyó. Y yo salí ese día, Señor, Padre, bendícela, prospérala, abre los cielos. Salí tan enojado. Y un día me acuerdo que me acerqué a ella y le dije, hermana, ¿por qué le caigo tan mal? Yo no tengo la culpa de tener una carita fea, pero ¿por qué le caigo tan mal? Y ella me dijo, es que usted está recién llegado y está de obrero, y en cambio mi amigo que lleva 4 años esperando la oportunidad no le han dado la oportunidad. Le dije, eso no es culpa mía, pregúnteselo al Señor. Es culpa mía. Y la hermana de todas maneras no me miraba, me mascaba, pero no me pasaba. Uno sabe cuando la gente lo saluda
y como que en la cara trata de sonreírse, pero no hay que tener discernimiento para eso. Y recuerdo que empecé a orar por ella. Señor, empecé a orar por ella. Bendice a la hermana. Bendícela. ¿Y sabe cuál es la mejor dinámica? La mejor terapia, la oración por esa persona. Empecé a orar por ella todos los días. Y a la medida que yo iba orando, esa hermana iba cambiando conmigo. Iba orando por ella, esa hermana iba cambiando. Y al punto que a los 2 años ya era una de mis mejores amigas en la iglesia. Pero fue necesario llevarlo delante de Dios para que Dios sanara el corazón de ella. Porque según ella lo que estaba pasando era injusto a los ojos de ella y no lo podía entender. Pero escuche bien, cuando usted ora, algo sucede y hay una sanidad en el corazón de la persona. Por eso es necesario que usted en esta mañana ha venido a culto a presentarse delante de Dios. Y ha llegado en esta mañana esperando un sermón, Señor, háblale. Y de pronto trajo al marido, trajo al hijo, trajo a uno nuevo, trajo a alguien. Señor, háblale al que yo llevo a la iglesia. Pero en esta mañana Dios le está hablando a usted. Y usted de pronto, como dice la Biblia, el Señor le inquietó y le recordó algo que ha tenido contra alguien, quizás hace años y no ha arreglado esa situación. Y usted esperaba que ya estaba sano, que estaba bien. Pero en esta mañana el Señor le está diciendo, no está bien, no está sano. Esta es la mañana para que usted vaya delante del Señor, abra el corazón y le diga, Señor, te pido que me sanes y que me ayudes para restaurar la relación con esa persona. Porque cuando lo hace, va a venir bendición de Dios sobre su vida. Dios le va a bendecir, Dios le va a sanar y va a tener libertad para poder entrar a la presencia del Señor y poderle dar a Dios todo lo que Él espera que le demos con toda libertad, pero con un corazón que sano para la gloria del Señor. ¿Cómo usted puede saber si tiene algo contra alguien? Cuando usted lo saluda, ¿qué siente? Cuando usted le habla, ¿qué siente? Cuando usted lo abraza a esa persona, acerca, la abraza, ¿qué siente? Si no hay sanidad, tenga cuidado y arregle las cosas ¿con qué? Con esa persona. Perdónale y pida ¿qué? Perdón. Para que Dios restaure su vida espiritual. Vamos a orar. De pronto a usted no le ha pasado. Yo sí he tenido problemas con eso. Tuve que orar por esa hermanita. Y esa tarde que salí de esa reunión, cuando esa hermanita cogió mi informe, que yo me había trasnochado hasta la 1 de la mañana haciéndolo bien minucioso, bien cuidadoso, bien. Ni siquiera lo leyó, lo rompió y lo botó a la cesta, a la basura. Yo dije, Dios la bendiga y que los cielos se abran y que descienda fuego del cielo. Pero Dios me dijo, bendícela, bendícela, bendícela. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar. Dios quiere sanarnos. Dios quiere sanarnos. De pronto ha pasado los años. Quizá hay asuntos que usted no ha arreglado con personas, no ha solucionado. Es tiempo de arreglar las cosas. Es tiempo de arreglar esas cosas, no dejar nada. No ignorar el problema. No pretender que las cosas están bien cuando no hemos arreglado con nuestro hermano, con nuestra hermana, con algún familiar, cosas, con algún vecino, con algún compañero de trabajo. Sucede mucho cuando una parejita están de novios, es miel y dulzura.
Mi amor, ¿dónde te pongo? ¿Dónde te llevo? Mi cielo, mi príncipe, mi princesa. Y eso se hablan con una ternura que eso es impresionante. Pero después de que terminan, quedan lastimados, quedan heridos. Ya no le hablan mi príncipe ni mi princesa, sino sacan, porque han quedado lastimados. Pero Dios quiere sanar absolutamente todo de nuestra vida, todo, todo. Dios no quiere que usted tenga nada en contra de alguien, ni que alguien tenga algo en contra, para que no sea argumento, para que Dios no te pueda, ¿qué? Bendecir. Para que Dios, cuando haya ese argumento y no ha sido sano, no ha habido el perdón, Dios no puede bendecir. No puede bendecir. Pero cuando hay perdón, la vida se libera, la persona se desata y Dios la puede, ¿qué? Bendecir. Hace un tiempo pasó algo. Recuerdo que a una persona que asistía a la iglesia, la operaron. Y recuerdo que esa vez me acompañó Darío. Y nos fuimos con Darío esa vez y estábamos como Pedro en Hechos capítulo 3. No teníamos ni plata ni oro. Y nos fuimos a llevarla a esa persona a la clínica. Desde las 7 de la mañana hasta el otro día a las 2 de la mañana. Con Darío nosotros afuera esperando que la cirugía, todo, una cirugía ambulatoria, todo el asunto. Ese día ayunamos por fuerza, porque no había por el desayuno, no hubo para el almuerzo y no había nada. Nosotros tuvimos que parquear el carro de Darío en una bahía allá porque no había ni para el parqueadero. Escasamente teníamos para el peaje. La recogimos a la madrugada, llegamos, la dejamos. Luego los días siguientes, pastor, ¿me puede llevar otra vez a los controles? Iba y la llevaba. La alzaba, buscaba una silla de ruedas en la clínica, la subía a la silla y la transportaba, la llevaba. Lo que no he hecho con mamá, lo hice con esa señora. Alzarla, llevarla, subirla a la silla, llevarla. Y se fue de la iglesia un día. Y sabes, se fue hablando mal. Y yo, Señor, Padre, vieja desagradecida. Yo dije, Señor, eso me pasó por bobo. Aguanté hambre. Lo que no he hecho con mamá, no hice con papá, lo hice con esta vieja y mire lo que no. No vuelvo a hacer eso, Señor, no lo vuelvo a hacer con nadie más. Dios me dijo, sana tu corazón, porque no hay nadie que haga el bien y no reciba recompensa. Porque la recompensa quizá no se la dio ella, pero yo sí se la voy a dar. Yo dije, ay Señor, gracias, me tocó ir al corazón, sana mi corazón, Señor. Ahora le digo, Señor, bendice a esa mujer, guárdala, Señor, que nunca más tenga que volver a una clínica, a una cirugía esa, Señor. Gracias, Señor, por él. Porque a pesar de todo aprendí que era ayunar, Señor, allá. Sana el corazón. Padre, te doy gracias. Y en esta mañana, Señor, te pedimos que sanes nuestro corazón. Padre, ayúdanos a perdonar a todo aquel que nos haga mal, que nos ofenda. Así como esperamos que tú nos perdones. Padre, como seres humanos, hemos tenido conflictos, roces. Se han presentado problemas con personas que quizá de una u otra forma nos han lastimado y hemos lastimado a otras personas.
Pero en esta mañana te pedimos, Señor, que nos ayude para arreglar todo asunto que tengamos con otras personas. Amado Dios, no queremos tener nada, ni que nadie tenga algo en contra de nosotros. En verdad, Señor, queremos ser sanos. Padre, ayúdanos a perdonar todo aquel que quizá nos ha ofendido, que nos ha causado mal. Y no solamente a perdonarlo, sino a ir a esa persona y declararle y desatarle en el perdón, Señor, a esa persona. Padre precioso, y si en algo hemos ofendido a alguien, Padre, si hemos hecho lo malo a alguien, Señor, bajar nuestra cabeza, humillarnos e ir ante la persona a la que hemos ofendido, que le hemos causado mal, y pedirle perdón a esa persona para poder nosotros ser libres, ser desatados. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor. Perdónanos, Dios, y ayúdanos para tener una buena relación con todos. Padre, tener un corazón sano, una vida sana, Señor. Padre, el perdón es fundamental en cualquier relación, Padre. Por eso creemos que el perdón trae sanidad, trae liberación, Señor, trae restauración. El perdón, Señor, es el que obra, Señor, en la vida del hombre, de la mujer, en el corazón del hombre y de la mujer. Ayúdanos, Señor, para tener una vida sana, una vida limpia, una vida restaurada, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Levante su voz si es posible y levante sus manos. Y dile al Señor, Señor, ayúdame para tener una buena relación. Señor, para no tener nada en contra de nadie. Señor, que nadie tenga algo en mi contra, Señor, sino que pueda tener, Señor, una vida sana, una vida sana. Señor precioso, ayúdame a ser humilde, bajar la cabeza, pedir perdón cuando sea necesario, cuando tenga que hacerlo, Señor. Pero también ayúdame a perdonar a todos los que me han ofendido de una o de otra manera. Padre, porque quiero que tú me perdones. Señor, anhelo tu perdón. Quiero que tú me perdones de todo pecado, Señor. Y así como, Señor, espero que tú me perdones de todo pecado, ayúdame a perdonar a mi hermano, a mi prójimo, de toda ofensa que él o que ella haya hecho en mi contra, Señor. Padre, pero también ayúdame, Señor, a buscar el perdón de cada uno de ellos, de todas aquellas cosas que de una u otra forma he hecho y que hayan ofendido a mi hermano, a mi hermana y a mi prójimo. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús, ese nombre que es sobre todo nombre. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Dile, Señor, trae sanidad a mi corazón. Trae libertad a mi corazón. Trae sanidad, Señor. Padre, ministra sanidad a mi corazón. Señor, que esté totalmente sano. Que no haya en mi corazón nada en contra de nadie, Señor. Que esté totalmente libre y sano para gloria, para honra y alabanza de tu nombre. Te lo pido, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. Amén, amén y amén. ¿Cuántos quieren tener un corazón sano? Una vida sana. Eso es la mejor terapia, el perdón. Es lo mejor. Cuando usted perdona a alguien, siente que es libre, libre. A mí me pasó, y en estos días me encontré con esa hermanita, y la encontré, la saludé. Dios le bendiga, ¿cómo va? Bendecida y en victoria, me dijo la hermana. Te bendigo.
Pero hay que hacerlo, hermano. Hay que hacerlo. ¿Por nuestro propio qué? Bien. Por nuestra propia salud espiritual y emocional. Póngase cómodo y vamos a seguir con el servicio. Dios les bendiga a todos los que nos acompañan por las redes sociales también. Bendiciones. Próximo domingo los esperamos a la misma hora. Bien, y vamos a compartir los anuncios.